Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, Génesis, ayer y hoy. El término la política, el femenino, la política, surge en el idioma español allá por el siglo XV, donde en una traducción que se hace de el trabajo de un griego, en 1584, al traducirse a Aristóteles, los españoles ingresan el término política. Hoy, considerada una ciencia, la política es lo que se utiliza para poner de acuerdo a las personas que viven en una sociedad humana tratando de resolver sus problemas de convivencia. Claro, como todas las cosas, tiene una parte superior y una parte inferior. Están aquellos que lucran y que son profesionales de la política, pero que no resuelven los problemas de la sociedad, sino los problemas personales. Y entonces hacen que la gente considere una mala palabra algo que es fundamentalmente humano. Hacer política es inherente al ser humano, es un hecho político el ser humano. Toda su forma de vida, toda su manera de moverse, hace que nosotros, los humanos, seamos un ser político. Nos ponemos de acuerdo para comercializar en un negocio, nos ponemos de acuerdo en un club, nos ponemos de acuerdo en un barrio, es decir, hay acuerdos sociales de convivencia que nos permiten seguir adelante, y esto es hacer política. Pero después está la utilización de la política que se transforma en politiquería y que aleja a la sociedad de los partidos políticos. Ahora, cuando en la Argentina existe una enorme cantidad de partidos políticos, uno debería decir qué sociedad politizada. Sin embargo, no es cierto. Porque más allá de la existencia de los partidos políticos, hay un hastío generalizado sobre la gestión de las personas que se apoderaron de esos partidos y llegaron a ejercer funciones de los distintos gobiernos sin resolver los problemas de la sociedad. Y entonces uno ingresa en un mundo desconocido por la mayoría de los que escuchan, pero que, por ejemplo, el país tiene 67 partidos nacionales reconocidos. ¿Qué es un partido nacional? Es un partido que está en más de 5 distritos, más de 5 provincias, y que le permite llevar candidatos a presidente, diputados nacionales y senadores nacionales. Después existe la categoría de los partidos provinciales, que le permite hacer lo mismo, pero en el orden solamente provincial, y no pueden llevar un candidato a presidente. Y después existen los partidos en el orden municipal, que le permiten llevar un intendente y concejales, pero no le permiten llevar legisladores provinciales. Es decir, que a esta estructura de los 67 partidos nacionales hay que sumarle los provinciales. Para que usted tenga un ejemplo, el distrito de mayor cantidad de población, que es la provincia de Buenos Aires, tiene, además de los partidos nacionales, para representar sus 135 distritos, 41 partidos políticos provinciales. ¿Qué quiere decir? Que pueden llevar desde el gobernador a los legisladores provinciales todos los cargos, pero no pueden llevar candidato a presidente y vice. Y solamente 4 partidos nacionales pueden llevar en la provincia de Buenos Aires la tira completa. Es decir, solamente hay 4 partidos que en la provincia de Buenos Aires se pueden presentar llevando candidato a presidente. O sea que todos estos partidos, los 41 provinciales, tienen que hacer frentes para llevar un candidato a presidente o no llevarlo. Se va dando cuenta, ¿no? 135 municipios que tienen partidos propios municipales, una cantidad importante, y además hay 41 partidos provinciales y 4 solamente de ellos tienen representación nacional, que pertenecen entonces a los 67 nacionales. Quiere decir que hay
63 partidos nacionales que no han hecho afiliados en la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires hay que trabajar con un padrón muy grande, porque es el 4 por mil de los afiliados que uno tiene que presentar de la cantidad de gente que vota, del padrón. ¿Y qué ocurre? Eligen las provincias más chicas para constituir un partido político, juntan 5 provincias de menos habitantes y hacen un partido nacional. ¿Se da cuenta? Porque no tienen la cantidad de afiliados necesario en ninguna parte. Entonces les es más fácil lograrlos en 5 lugares de pocos habitantes. Por eso hay solamente, de la cantidad de partidos nacionales, de los 67, solamente 4 que tienen representación en la provincia de Buenos Aires y después hay 41 partidos provinciales. Bueno, ¿qué significa esto? Que hay gente que ha inventado vivir de los partidos políticos, porque los partidos políticos además tienen una decisión del Poder Ejecutivo de turno, de una partida de dinero para hacer boletas, de una partida de dinero porque se presentan elecciones, de una cantidad de dinero por los votos que se sacan, etcétera, etcétera. Pero además, si alguno de ellos resultara electo, ingresa al mundo de la fantasía. Aunque usted no lo crea, hay un mundo de la fantasía que es el mundo de los legisladores. Miren, yo le voy a tomar un ejemplo nada más para que usted haga su propio análisis. Un senador nacional gana 350.000 pesos, pero además tiene 100.000 pesos que se le dan por gasto de representación, ya está en 450.000. Pero además, cada senador maneja la posibilidad de 7.338 módulos. ¿Qué son los módulos? Los módulos es una cantidad de dinero que se fija por cada módulo, y entonces tienen para repartir cada uno de ellos 2.300.000 por mes, que lo pueden dividir en la cantidad de empleados que quieran. Es decir, le pueden dar un sueldo alto a uno de una categoría A, que gana 200.000 pesos por mes, o al de la categoría 14, 1A gana 200.000, y el de la 14, que puede ganar 20.000 o 30.000 pesos. Es decir, ellos deciden el sueldo de las personas que van a contratar o van a emplear. Bien, hasta ahí esto es medianamente entendible. Ahora, claro, cuando uno empieza a analizar y dice, está bien, pero ¿cuánta gente precisa un senador para trabajar? ¿Ustedes qué imaginan? ¿Cuánta gente puede precisar? Ejercite su cabeza y imagine cuánta gente puede precisar un senador o un diputado, para el caso es lo mismo. Los diputados no ganan tanto, pero es lo mismo, tienen la misma forma operativa que los senadores. Bueno, si yo le digo a ustedes que hay una posibilidad de que haya una cantidad de empleados sorprendentes en el Senado de la Nación, usted me va a decir, bueno, pero hay que ver a cuánta gente tienen que atender. A 72 senadores. Gracias al invento del Pacto de Olivos, entran 2 senadores por el que gana y uno por el que sale segundo, y entonces se aumentó un 50% la cantidad de senadores. Era un pedido desesperado que tenían los radicales para que esto ocurriera así. Bueno, 72 senadores tienen, escuchen bien, 5.175 empleados. ¿Escuchó? 5.175 empleados para atender el producido de 72 senadores. El gasto este año va a ser de 23.700 millones de pesos solamente en sueldos. Si aclaramos que 23.700 millones es el 91% del total del presupuesto que se tiene asignado en el Senado, nos damos cuenta de la cantidad de gente que se moviliza en el Senado de la Nación. Súmele otro tanto en la Cámara de Diputados. Entonces, uno se pregunta,
pero es imprescindible, tanta gente. Bueno, hay un senador que debe estar trabajando mucho, porque fue reelecto, es un senador de Frente de Todos por Santiago del Estero, y este señor parece que no le alcanza a los empleados que tiene, y tiene 20 empleados más 8 por contrato, y están de alguna forma cubriendo las expectativas de un senador que en lo que va de este año presentó 6 proyectos de ley. Es decir, lo que va de su mandato, no de este año, lo que va de que entró a la Cámara. Entonces, estamos hablando de Gerardo Montenegro, senador de Santiago del Estero, que en total suma 44 empleados. ¿Escuchó? El senador tiene 44 empleados. No quiero pensar si fuera presidente de la Nación. ¿Por qué tiene 44 empleados? Bueno, porque esos módulos famosos se lo otorga gente que ni siquiera está en Buenos Aires, vive en Santiago del Estero, y este muchacho era secretario general del gremio de UPCN, del personal civil de la Nación. Entonces se ve que está acostumbrado a luchar por los trabajadores y le quiere dar empleo a mucha gente, y tiene este senador batiendo el récord nacional 44 empleados para presentar 6 proyectos de ley desde que asumió. ¿Hará falta tanta gente? Claro, uno dice, aparte de esto, no tendrá ninguna otra cosa más. No, sí tiene. Tiene además 7 contratados de la categoría A1 que ganan 200.000 pesos. Y otros de la categoría 2 y así para abajo. ¿Sabe cuánto cuesta este solo senador? Si saqué bien los números, operativamente, por mes, 4.200.000 pesos. Él solo cuesta eso, con su gente. Entonces, estamos en un problema muy serio porque evidentemente la situación de una Argentina que se desangra en gente que no puede comer y que tiene una necesidad urgente de replantearse las cosas de verdad y que tiene en serio que buscar la forma de resolver las malas inversiones y hacer las buenas administraciones, preguntarnos por qué pasa esto. Bueno, miren, el radicalismo tiene la mayor cantidad de gente nombrada en el Parlamento. Cada vez que se va un gobierno radical, a todos los de planta transitoria los transforma en planta permanente. Y además, como los diputados y los senadores están vinculados a sobre todo los diputados, están vinculados a la paritaria de APL, que es el gremio que nuclea a los trabajadores parlamentarios, siempre están aumentándole a los trabajadores del Congreso porque así pueden los diputados también aumentarse su dieta. En este mundo de complicidades, nadie diría nada si hubiera efectividad parlamentaria. Si tuviéramos un parlamento trabajando activamente, que sacara leyes en serio a favor del pueblo, que construyera en serio determinaciones que pusieran en orden el desorden, pero esto no pasa. Y no solamente que no pasa, sino que muchos no trabajan. Es decir, hay una enorme cantidad de gente que cobra sueldos en el Parlamento, pero que ni aparece, van a cobrar. Y otras veces, le digo la verdad, la cobra el funcionario, es decir, la cobra el legislador, haciendo figurar a gente que ni se entera que figura en la nómina. Bueno, esto pasa con el desgaste argentino de la politiquería. Entonces corren a la gente de la política. Entonces no hay voluntad de acercarse a construir política porque la gente descubre que donde aprieta sale pus. Y esto no es patrimonio ni del Frente de Todos, ni de un partido político, no. Esto es el acuerdo tácito, aún de los mentirosos como Milei, que habla de la casta política,
pero él es el primero que se presenta para ser parte de la casta política, quiere ser presidente y diputado. Entonces, tampoco es válido lo que aparezcan personajes que se transformen en supuestamente antipolítica y gocen de todo esto que estamos hablando. Por lo tanto, se trata de seriamente saber cuáles son los aportes, qué hace cada quien. Entonces, cuando nosotros decimos el Poder Ejecutivo tiene 21 ministros, ¿para qué? Y cuando decimos que hay más de 5.000 empleados solamente en el Senado, uno se pregunta, ¿para qué? Cuando un legislador de Santiago del Estero tiene 44 empleados para que le ayuden a pensar. ¿Será cierto que a los santiagueños les cuesta trabajar? Necesitan tanta gente que lo ayude. Entonces esto indigna porque estamos hablando de un país que necesita otras soluciones, otra sensibilidad política, y cuando hablamos de estas cosas, nosotros tenemos la certeza de que la sociedad argentina está dividida en dos partes. Los que conocen las ventajas de presentarse y luchar por un espacio político, y los que verdaderamente lo hacen porque se sienten militantes, se sienten activos, se sienten partícipes de una idea y salen a defenderla. Los primeros son los usurpadores, los segundos son los luchadores, los soñadores. El mundo está dividido en materialistas plenos y en espirituales. Los espiritualistas son aquellos que sueñan, que tienen utopías, que creen en revoluciones, que imaginan cambios y que consideran que la humanidad debe mejorar. Los otros son teóricamente prácticos. Son los que le importa lo material del día, del momento, y llegan, no importa cómo, ni pisándole la cabeza a quién. Por eso, usted entiende después cómo cambian de camiseta tan fácil y cómo pasan de cantar la marchita a presidir el PRO, o cómo pueden pegar un salto de vuelta carnero y de ser candidato a presidente de los radicales, ser legislador de los supuestos votos peronistas. Cualquier cosa puede pasar en los trepadores de la política y en los que le encontraron la forma de vivir a la politiquería, que no tiene nada que ver con aquella traducción al español de hace ya más de 6 siglos, donde aparecía la palabra política, que era la interpretación de los ciudadanos de la Grecia del pensamiento. Hoy estamos en los tiempos del materialismo, donde el ser humano se derrite, se desarma y según tiene, vale. Y hay alguien que pensó que el ser humano vale por ser humano y no por los bienes materiales que tenga. Se llamó Juan Perón e hizo feliz a los argentinos.